Fíjense, empezamos en el capítulo 12 con la vida de Abraham y vamos ya en el capítulo 41 del libro del Génesis. Hemos pasado la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora de José. Capítulos 41, versos 55 al 57 y capítulo 42, versos 5 al 7 y 17 al 24. Dice: en aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre y el pueblo clama al faraón pidiendo pan. A mí me sorprendió, les comparto. Ustedes podrían buscarlo. Hoy en día, ¿cuánta gente muere en el mundo por hambre? Recuerdo una cifra aproximada entre 2 millones por año. Es decir, mueren más que los que murieron en el COVID, de hambre. Uno podría decir, pero ¿cómo es esto? Y claman al faraón, claman a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha erigido justamente para cuidar el pueblo. Aquí falta lo más elemental y entonces el pueblo acude a la autoridad del faraón. La respuesta del faraón es: vayan a José y hagan lo que él les diga. Es decir, él es el administrador. Pero fíjense, me llamó la atención, yo no le había puesto atención, que el faraón dice: hagan lo que él les diga. Esto es lo mismo, las mismas palabras que la Virgen María dijo en el milagro de las bodas de Caná. Hagan lo que él les diga. La gente no tenía alimento y entonces el faraón les dice: hagan lo que les diga. Los esposos no tenían el vino para la fiesta y la Virgen María les dice: hagan lo que él les diga. Y entonces José manda abrir todas las bodegas y abastece de víveres a los egipcios. Recordemos que justamente el faraón había tenido un sueño y él dijo: el que lo interprete, ¿verdad?, tendrá un puesto importante. Ni más ni menos que el mayordomo del faraón. Pero dice que no solo Egipto, sino que todos los países tenían hambre y fueron a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Recuerdo que por ahí se decía en algún texto que Egipto durante mucho tiempo fue considerado el granero de la región. ¿Por qué? Porque por las aguas del Nilo, obviamente, había cosechas abundantes. ¿Qué fue lo genial que hizo José? ¿No? Después de 7 años de abundancia, él guardó las provisiones y en los 7 años de carestía, José alimentó al pueblo de Egipto, que de otra manera habría muerto de hambre. Pero vean, no solo a Egipto, dice todos los países. Los hijos de Jacob junto con otros fueron a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. Y dice: José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Es decir, José indicaba cómo repartir los víveres. Fíjense, se llama víveres, lo que da la vida. Esos son los víveres. Y entonces dice que llegan los hermanos de José, se postran en su presencia. Obviamente son cananeos, o van de Canaán, son israelitas, perdón, van de Canaán, entonces se postran ante el gobernador de Egipto.
Él los reconoce y les pregunta, dice, fíjense cómo dice la palabra, como a desconocidos. ¿De dónde vienen? Tras la respuesta, vienen de Canaán a comprar provisiones. José los acusa de ser espías y durante 3 días los mete en la cárcel. No porque José tuviera resentimiento, sino justamente porque quiere provocar el arrepentimiento en sus hermanos. Pero dice, los metió durante 3 días en la cárcel. 3 días que aparece en diferentes pasajes tiene mucha relación con los 3 días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día los manda a sacar y les dice, fíjense, yo también temo a Dios. Los temerosos de Dios. En el libro de los Hechos se menciona a los prosélitos, pero también se menciona a los temerosos de Dios. Es decir, los que temen ofender al Señor. Y entonces les dice, si hacen lo que les diga, salvarán su vida. Uno de ustedes se quedará detenido en prisión, los demás van a llevar las provisiones. Ahora vean, proveer, provisiones. Dios es el que provee los víveres. En este caso dice las provisiones que han comprado. Se traen a su hermano menor para que compruebe la verdad y así no morirá. José les pone una prueba difícil. Entonces, ahí mismo, porque dice la palabra que estaban ahí, empezaron a decirse, por eso con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano. Y esta es la frase que nos invita a contemplar la palabra de Dios. Los hermanos de José lo vendieron, lo iban a matar, pero terminaron vendiéndolo a los ismaelitas. De hecho, no lo matan porque alguno de ellos dice, no le demos esa pena a nuestro padre. ¿Verdad? Mejor digamos que se lo comió una fiera. Y dice, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Es decir, por su culpa, ahora sufren esta consecuencia. No solo la consecuencia del hambre, sino la consecuencia de ser tenidos por espías. Por mentirosos, incluso podríamos. Rubén añadió, ¿no les decía que no hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Rubén, uno de los que existió. Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Vean ustedes, sin saber que José los escuchaba, debió haber sido un remordimiento grande para todos, porque todos son conscientes de que tienen que entregar cuentas de la vida de José. Y dice, como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José los entendía. José se aleja y rompe a llorar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son sus hermanos. Se da cuenta de que además se arrepiente, que eso no era lo que le preocupaba a José, sino saber cómo estaba su padre. Y claro, se había enterado que tenía un hermano menor, porque José era el hermano menor y era el preferido de Jacob. Pero después de Jacob nace Benjamín. Bueno, fíjense qué lectura realmente es la que nos ofrece la iglesia. El Salmo 32 nos dice, demos gracias al son del arpa, la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabemos.
Entonces, demos gracias, cantemos, alabemos al Señor con los instrumentos, el arpa, la lira. Y luego dice, frustra el Señor los planes de los pueblos, hace que se malogren sus designios. Los hermanos de José quisieron deshacerse de él, pero el Señor frustró ese plan, ese designio. Sin embargo, dice, los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Después se verá que justamente José bajó a Egipto para que su familia fuera salvada de la muerte por hambre o de la carestía. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Dios cuidó a José, lo salvó de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Es decir, el Señor está al cuidado de los que lo temen. A final de cuentas, Dios está pendiente de las necesidades del pueblo. En la aclamación del Evangelio de San Marcos 1:15 dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. Mucho se ha preguntado a qué se refiere nuestro Señor cuando dice el reino de Dios está cerca. El reinado de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, conviértanse. Recuerden que la palabra dice que convertir metanoia es un cambio de mentalidad, noia, metanoia, cambio de mente. Eso es la conversión. Muchas veces para cambiar nuestros comportamientos necesitamos cambiar nuestra mente. Y no es un proceso fácil. De hecho, por ejemplo, las enfermedades mentales son las más complicadas a mi juicio. Entonces, conviértanse y crean. Digamos que el cimiento, la base, el inicio de todo es la fe. La fe es un don de Dios, pero también es una respuesta a la llamada de Dios. Y en este caso dice, crean, es la parte que nos toca a nosotros. Dios nos ha dado la posibilidad de creer y entonces a nosotros nos toca decidir si creemos o no. Hay mucha gente que decide no creer. Algunos como que veo que se angustian por esta situación. No, no tenemos que angustiarnos. Más bien tenemos que pedirle a Dios que el tiempo que nos da sea una oportunidad para que todos se conviertan y crean. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aproximadamente de los 7,000 millones de habitantes en el mundo, 1,000 millones y fracción son católicos. Otro tanto están en las iglesias separadas. Serían como 2,000 millones. Pero 5,000 millones no conocen a Cristo. No conocen la revelación de Cristo y si la conocen, no la aceptan. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus religiones. Pensemos en el hinduismo, el budismo, etcétera, las religiones orientales. Y otros no creen en Cristo porque consideran que él solo fue un profeta, pero que el verdadero y definitivo profeta fue Mahoma. Y entonces hablamos del Islam con mucho respeto, pero lo mismo que de cualquier religión, pero hay muchos en el mundo que no creen. De hecho, apenas hace un tiempo me sorprendía, la mayor parte de la población del mundo está en la India, ahí cerquita, ahí está la mayor parte de la población mundial. Y luego dice el Evangelio,
de San Mateo capítulo 10, versos del 1 al 7. Llamando Jesús a los 12, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, el Señor da a los 12, ojo con los 12, porque ahí también entra Judas Iscariote, les da poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades. Obviamente los sucesores de los apóstoles, los obispos, detentan este poder. Claro, confiaba también en la iglesia, no cerramos la acción de Dios. Aunque en una diócesis el obispo ponga un exorcista, el máximo exorcista es el obispo. Hay sacerdotes y obispos que le tienen miedo a los exorcismos, porque ya no fuimos formados en esa teología. Pero la escritura es clara, eso está en la Biblia. El exorcismo es parte del poder que Dios dio a sus apóstoles y de curar las enfermedades y dolencias. Los obispos bendicen, el óleo de los enfermos el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque la curación se da a través de los sacramentos. No quiere decir que Dios no cure fuera de los sacramentos, pero ¿cuántas personas, y muchos hemos sido testigos, que no, ya se estaba muriendo, fueron por el Padre, le puso los santos óleos, que bromean mucho con eso, ¿no? Los santos óleos y otras cosas que dicen, ¿no? Y lo puso los santos óleos y se levantó, porque Dios sigue curando. Dios no ha dejado de curar a través de su iglesia, a través de sus apóstoles, a través de sus colaboradores, los sacerdotes. Como los sacerdotes somos colaboradores de los obispos, por eso él puede designar con las indicaciones de la iglesia algún exorcista o cualquier ministerio de sanación, que casi esto más bien surge entre algunos movimientos eclesiales. Y dice, estos son los nombres de los 12. Vean, hay solamente 2 listas de los apóstoles, pero en las 2 listas el nombre de los apóstoles aparece de forma diferente. La otra lista está en San Lucas. Y dice, el primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, es decir, Pedro y Andrés. Aunque sabemos que primero fue llamado Andrés y Andrés fue fue a llamar a Pedro. Pero subraya porque siempre cuando se hace referencia a Pedro, se hace referencia al primero de los apóstoles, su hermano Andrés. Y luego Santiago y su hermano Juan, el que conocemos como Santiago el Mayor, ¿verdad? Pero fíjense, dice hijos del Zebedeo. Entonces, si de Pedro dice el primero, de Santiago y Juan dice hijos del Zebedeo. Y luego sigue Felipe y Bartolomé. En el Evangelio de San Juan habla de Natanael. Todavía es una discusión abierta si Natanael y Bartolomé es el mismo, son diferentes. Bueno, hay toda clase de opiniones. Sin embargo, ahí está presente. Y luego, Tomás y Mateo el publicano. Fíjense, subraya. Mateo el publicano, que es el que ha escrito este evangelio en el pasaje que estamos leyendo. Es decir, él se da el título del publicano. Santiago y Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Santiago y Tadeo. Por eso lo celebramos juntos. Aunque es muy famoso San Judas Tadeo y Simón no le hacemos mucho caso. Pero a Santiago el menor a veces también nos hace falta. Simón el cananeo, fíjense, Simón el cananeo y Judas Iscariote,
que fue el traidor. Llama la atención, ¿no? Porque no solo dice, estos son los 12 nombres, sino va dando algunas especificaciones. Y dice, a estos 12 los envió con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, no entren en ciudades de samaritanos. Y subrayen, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, concéntrense en las ovejas perdidas de Israel. Los samaritanos eran considerados los israelitas, ¿verdad? Los galileos casi son considerados paganos. De hecho, por eso el rechazo hacia Jesús. El Galileo, por así decirlo. Pero dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, de Judá. Y dice, vayan y proclamen por el camino que se acerca el reino de Dios. Entonces, bueno, vean estas lecturas ricas siempre, ¿verdad? Y dice, la primera lectura se subraya, con razón estamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestros hermanos. Fuente de examen y de reflexión. Del Salmo 32, muéstranos, Señor, tu misericordia. Del Evangelio, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Que es la parte que se subraya. Que el Señor nos dé su gracia. Así